Muchos tienen la idea de que Dios pasará por alto todos los pecados porque Él es bueno. ¿Cómo va a ver a sus hijos ardiendo en el infierno si Él es amor? Déjame decirte que los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó. La gente que vivió en tiempos de Noé murió ahogada en el diluvio porque Dios no los perdonó. ¿Estás seguro que ya te perdonó a ti? Te invito a escuchar la predicación del pastor Chusito del 20 de marzo de 1979. Dios no perdona. El versículo 16 de Romanos 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Unidos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Una de las cosas que más se nota en este tiempo es la idea, hermanos, de que Dios es tan bueno, tan misericordioso, es nuestro Padre, nos ama, de manera que pasará por alto todos los pecados. Hay hombres que dicen: yo no sería capaz de ver a mi hijo asándose en un horno, menos Dios. ¿Cómo va a estar Dios en su reino y millones de almas en el infierno? Y así usan de varias ideas para sostener equivocadamente que Dios no castigará los pecados. La Biblia nos enseña, hermanos, que nunca la raza humana había vivido tan depravada como lo vive hoy. Jamás, nunca se había visto tanto insulto de los hijos a los padres, la destrucción del hogar, el desecho carnal y espiritual, tanta rapiña, tanto engaño, tanto fraude, tanto odio. Nunca la raza humana ha vivido como vive ahora. Y a hoy que ha vivido peor que nunca, se insiste en que Dios no castigará. Ojalá que fuera así, hermanos. Pero no es así. La Biblia dice que Dios castigará los pecados. Y queremos ver unas pruebas de eso a la luz de la Biblia. Este mensaje no es un mensaje de juicio. Necesitamos conocer lo grave de nuestra enfermedad para aplicarnos el único remedio que existe para ese mal. Dios castigará los pecados de las gentes. Aquí tenemos una señal, 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Pueden leerlo? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. ¿No perdonó a quién, hermanos? Fíjense ustedes que nada menos que a los ángeles Dios no perdonó. Y aquí habla de dos cosas terribles. Dice que los arrojó al infierno por un tiempo. Falta el juicio y un castigo peor que ese. De manera que los ángeles, dice aquí, Dios no los perdonó. ¿Cuáles ángeles? Los que se rebelaron contra él. La Biblia dice que Satanás quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios, y la tercera parte de los ángeles lo apoyó y Dios lo arrojó fuera junto con todos los que le siguieron y los encerró en prisiones de oscuridad
dice Judas, y aquí dice en el infierno, esperando el juicio. A los ángeles Dios no perdonó. Una prueba más, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Segunda de Pedro 3, 6. Miren para acá y pongan atención. La gente ha evolucionado mucho en asunto de conocimiento. Dicen la tierra es una bola, tiene forma de pelota. Entonces no pudo cubrirse de agua. Y dicen el diluvio no fue cierto. Si se cubre por aquí no puede cubrir por acá. Pero resulta, hermanos, que la mayor parte de la tierra en que vivimos es agua. Prácticamente la tierra donde vivimos son islas. Es agua la mayor parte. Bueno, la Biblia dice que vino el diluvio. Y muchos dicen, no es cierto. Porque tratan de explicar científicamente que el diluvio es imposible. La Biblia dice que 7 metros, o 3 metros y medio más bien, de agua sobre la cumbre del monte más alto. 7 codos. 7 veces 50 centímetros son 3 metros y medio, más o menos. Dicen, ¿cómo pudo cubrir hasta allá? De manera que porque no lo pueden explicar científicamente, dicen, no fue cierto el diluvio. Pero si usted agarra una concordancia y examina allí el diluvio, hallará que en la Biblia lo cita no una vez, lo cita el Génesis, lo citan los profetas, lo citan los apóstoles, y el mismo Señor Jesucristo dice, como en los días de Noé, así será el día en que yo venga. La gente estará comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, el diluvio existió. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Aquí ya no se trata de ángeles, se trata de hombres, mujeres y niños, señoritas y jóvenes y ancianos que vivieron mucho antes de Abraham, mucho antes de ley. Lo sorprendente es que en aquel tiempo no había ley, de manera que la gente podía decir, pues no nos has dado una ley donde sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿por qué nos castigas, Señor? Sí, ahora tenemos la ley, ahora tenemos el evangelio, pero en aquel entonces no había ni ley ni evangelio. ¿Por qué los castigó el Señor? Aunque un hombre nunca tuviera la Biblia en sus manos, aquí dentro del corazón, hermanos, Dios ha puesto una voz que se llama conciencia, y esa nos dice, esto no está bien. Aunque el cerebro diga, sí está bien, aquí abajo dice no, aunque diga, sí, estoy en mis derechos, yo estoy haciendo bien, pero aquí alguna vocecita nos dice, no está bien lo que estás haciendo. Y nada más porque las criaturas antes del diluvio desobedecieron la voz de su conciencia, Dios no los perdonó. ¿En qué forma los castigó? Empezó a llover y a llover y a llover, hermanos, y no respetó ni ancianos, ni señoritas, ni jóvenes, ni niños. Dice que se los llevó a todos. Y otra vez encontramos esta palabra, Dios no perdonó. El pecado de los ángeles fue rebelarse contra Dios. El pecado de los antediluvianos fue rebelarse contra la voz de su conciencia. Nada más. Contra la voz de su conciencia, eso les costó la vida. Tenemos una prueba más. Segunda de Pedro 3:6. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, unidos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí hay una palabra más dura, dice por ejemplo. Ahora ya no se trata de ángeles que se rebelaron contra Dios, ni de los antediluvianos que se rebelaron contra su conciencia. Nos habla de
una clase especial de hombres que vivían en una ciudad que se llamaba Sodoma y otra que se llamaba Gomorra y otros pueblitos, porque no solamente fueron Sodoma y Gomorra, dice en otra parte de la Biblia, las ciudades comarcanas, las colonias. Esos hombres tenían la costumbre de casarse con hombres, enamorarse hombres con hombres. Y una vez unos ángeles fueron a visitar a Lot, que estaba viviendo allí. Él no practicaba esas inmundicias, él oraba a Dios. Sin embargo, aquellos hombres malvados, quisieron abusar de los mismos ángeles, los vieron tan hermosos que quisieron enamorarlos. Malvado. La Biblia dice, hermanos, que Dios no perdonó a aquellos, de manera que los castigó. ¿Y de qué manera? Dios le dijo a Lot: huye, no pares en toda esta llanura. Y cuando Lot y sus hijas salieron, empezó a caer fuego del cielo. La ciencia ha confirmado eso. Allí donde está el Mar Muerto, por esos lugares estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, y allí cayó fuego del cielo. La ciencia dice que hay mucho petróleo ahora y que posiblemente vino algún rayo, incendió, bueno, sea lo que sea, pero los sodomitas, hermanos, murieron quemados por el pecado contra naturaleza. ¿Hay en este tiempo sodomitas? Miles, hermanos, no estoy exagerando. En los Estados Unidos y en otras ciudades han discutido ante los gobiernos que les den libertad de casarse hombres con hombres. Y hay ciudades que han hecho desfiles de sodomitas, desfiles, cientos de hombres así, pidiendo libertad para sus prácticas. Y ya, la gente no le tiene horror a eso. Si ve a un hombre que anda allí como mujer y anda vistiéndose así, mejor le da risa y lo tiene como payaso, en lugar de que le dé repugnancia. No, que digan, este hombre inmundo, sáquenlo, a ver qué hacen por él. No, lo tienen de juguete. Yo he conocido, hermanos, hombres casados con mujer y hijos con esas prácticas inmundas, así. Y mucha gente se le hace que no es tanto pecado. Y dice, ¿por qué va a castigar Dios eso? ¿Por qué? Bueno, la misma ciencia dice, pues pobrecito si nació así. Yo creo que Dios no lo hizo así, hermanos. Dios hizo al hombre perfecto, ¿no dice la Biblia? Esas mañas vienen porque a veces los padres no saben educar a los hijos. Muchas veces un niñito, pues, de pequeño le gusta jugar con las muñecas y los padres, mira, cómprale una muñeca a mi hijo que le gusta jugar con muñecas, propiciando esa inclinación asquerosa, terrible, hermano. No, hermanitos, eso es cosa de dar asco. Y aquí dice que Dios no perdonó a los sodomitas, los chamuscó, los quemó, hermanos, se murieron. Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a los hombres antes del diluvio, Dios no perdonó a los sodomitas, a los ángeles los mandó al infierno, a los antidiluvianos los ahogó en el diluvio, a los sodomitas los quemó. Dios castigó esos ángeles, esos antidiluvianos y esos sodomitas. La Biblia nos habla, hermanos, ahora de un tipo de gente escogida por Dios. Cuando yo era pequeño recuerdo que oía yo hablar muy mal de los judíos, esos mataron al Señor, y a mí se me hacía un judío como un monstruo, como un demonio. Cuando leí la Biblia, hermanos, encontré que es el pueblo amado del Señor, bendito sea Dios. Es el pueblo de Dios. Dios ha dicho acerca de su pueblo, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esa nación de Alemania que tantos judíos mató, Dios hizo juicio y hasta un muro vergonzoso pasó en medio de su capital. Alemania fue dividida en dos, como una muestra del juicio de Dios por atentar contra los judíos, su pueblo. Y por el hecho de ser su pueblo, Dios iba a soportar sus rebeliones, porque es verdad que los judíos aborrecieron al Señor, lo golpearon, lo crucificaron. Vamos a ver Isaías 63:10. Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Escuchen, el pueblo de Dios, Abraham fue judío,
Los profetas fueron judíos, los apóstoles fueron judíos. Los judíos son los depositarios de la Biblia, hermanos. Es el pueblo querido del Señor. El Señor Jesús fue judío, hermanos. Pero Dios, por el hecho de ser su pueblo, no iba a pasar por alto el pecado. Y aquí dice, por lo cual dice, ellos fueron rebeldes. E hicieron enojar a su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Una ocasión, cuando estaban juzgando a Cristo, Pilato sacó al Señor y dijo, Pilatos, ¿he de crucificar a vuestro rey? Los judíos dijeron, no tenemos rey sino al César, rechazando al rey del cielo y eligiendo un rey humano. Pero qué mal ha hecho, mátalo, decían los judíos a Pilatos, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, nos hacemos responsables de su crimen, de este asesinato del Hijo de Dios. Y así fue, hermanos. Desde que Cristo fue crucificado, Jerusalén jamás ha gozado de las bendiciones que gozó en tiempos de Salomón. Y los judíos han sido echados a todas las naciones de la tierra. Se cumplió lo que dice Deuteronomio, si tú no me obedeces, yo te echaré a los confines de la tierra y allá servirás al palo y a la piedra para que veas lo duro que es abandonarme a mí, dijo el Señor. Es verdad que Hitler mató muchos millones de judíos, pero también eso estaba dentro del juicio de Dios, porque el pueblo hebreo amado de Dios, quien Dios le entregó la ley, los profetas le entregó al mismo Cristo, el pueblo hebreo se rechazó al Señor, se rebeló, dice, hicieron enojar al Espíritu de Dios y Dios se les volvió enemigo. Eso solo son 4 cosas que hemos considerado, hermanos. Y todavía la gente se atreve a decir, no va a castigar Dios. ¿Por qué ha de castigar? Es tan amoroso. Como dijo un predicador, si Dios no castiga a esta generación perversa, tendrá que pedirle disculpas a los ángeles. Tendrá que decirle a los sodomitas, disculpen, se me pasó la mano. Tenía que pedir perdón a su pueblo. Aquí dice un texto, hemos leído, que Dios puso esto por ejemplo. Y ahora que abunda tanto adulterio, tanto niño abandonado, hermanos, hace unos días platicado con unas hermanas, me da dolor de veras. La mayoría de las mujeres con que yo platico o les doy el mensaje son mujeres que el marido las ha abandonado con hijos. Y su esposo, señora, me dejó. Y su esposo, señora, está viviendo con otra. Y sus hijos, pues ahí me los dejó. ¿Les pasa el gasto? Ojalá que así fuera. ¿Ustedes creen que Dios va a pasar por alto eso, hermanos? Tanto engaño, tanto fraude, tanta blasfemia, tanto vicio, tanto adulterio, tanta fornicación, ¿pasará Dios por alto eso? No, hermanitos. Si Dios pasara por alto tanta iniquidad en este tiempo, entonces el Señor se equivocó y todo esto que hemos leído no estuvo bien. Pero aquí dice que los puso por ejemplo. Hermanitos, el pecado se castiga, Dios castiga el pecado y muy gravemente. Cuando hay hermanos o hermanas que vemos que van rumbo al fracaso, que ya sabemos a dónde va a ir su proceder, su equivocación, hermano, no hagas esto, mira, no hagas esto, hermana, no lo hagas, te puede venir esto, vas a llorar. Y piensan que lo están diciendo porque nada más, porque sí. ¿Sí por qué? Hay otros que lo hacen y no les ha pasado nada. Hay otro que está peor y tan feliz que está. Dios es tan paciente, hermanos. Él espera. Pero cuando Dios habla, qué duro es, hermanos. Qué duro es. Y todavía podemos decir, bienaventurado aquel que Dios le habla a través de un accidente, de un golpe, de una cosa terrible para sacudirlo. Pero hay de aquel que muere en sus pecados sin haber arreglado sus cuentas y habiendo sido cristiano una ocasión, bien dice la Biblia, más le valía no haber conocido el camino de la verdad que rechazarlo abiertamente. Hermanos,
el pecado Dios lo castiga. Precisamente, Dios nos tiende la mano. Él quiere evitarnos el juicio. Él no quiere castigar. Él quiere perdonar. Podemos citar un montón de versículos, pero vamos a ver solo unos 2 o 3. Pueden recitar Romanos 8:1, hermanos. Nadie se levante. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el versículo 1 de Romanos 8. A ver, citen Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. ¿Será cierto eso, hermanos? Dios pone la única condición para librarse de la condenación: creer en Jesucristo, arrepentirnos, recibirlo como Salvador y bautizarnos como una muestra que estamos con Él y renegamos del mundo. Pero acuérdense que este texto dice: no hay condenación para ¿quiénes? Hasta ahí nomás. Esa palabrita, los que están, porque algunos estuvieron. Sí, hermanos, donde quiera nos encontramos cristianos apóstatas. ¿Usted conoce al Señor? Sí, sí lo conozco. ¿Estás en plena comunión? No, me aparté del camino. ¿Pero? ¿Usted conoce al Señor? ¿Cómo no? Dios me hizo un milagro y yo era esto y yo predicaba y bueno, ¿sigue usted? Pues no. ¿Por qué? Pues la culpa la tuvo mi mujer, la culpa tuvo mi papá, la culpa la tuvo el diablo y ya. Un montón de apóstatas, gente que un tiempo lloró sus lágrimas agradeciendo al Señor, cantándole coritos, gente que bajó a las aguas del bautismo, que lloró de gratitud y después darle las espaldas al Señor con una facilidad diabólica. Y no solo eso, lo peor, sin arrepentimiento, viviendo tan tranquilos como si Dios fuera un Dios de palo que podemos hacer lo que querramos con Él. Hermanos, si ustedes han leído el libro de los Hebreos, se acordarán de un capítulo por allí que dice: aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, hiciera afrenta al Espíritu de gracia, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego. Y como explicaba el domingo, la gente habla de mucho amor. Mucho amor, mucho amor. Se acuerdan solamente de cantares, pero no se acuerdan de lamentaciones. Hermanos, Dios castigará los pecados. Pero para evitar ese castigo terrible, nos dio a Cristo, bendito sea el Señor. Dice que si nos entregamos a Él, si nos bautizamos y permanecemos con Él, no hay condenación, gloria al Señor. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos hablado, no importa cuánto hayamos robado, ¿para qué vamos a decir? Estábamos en el lodo, hermanos, pero por aquella sangre hay perdón para nosotros. Mientras permanezcamos bajo la sangre del Cordero, mientras permanezcamos, hermanos, bajo la gracia de Dios, como alguien dijo, cuando un pecador permanece de rodillas a los pies de Cristo, queda desarmada la misma justicia divina. Aleluya. No hay castigo, no hay infierno, no hay, hermanos, reprensión para los que se han entregado a Cristo y están con Él, bendito sea el Señor. No para los que estuvieron, no para los que piensan estar, porque mucha gente dice: yo tengo unas ganas de entregarme, me quiero entregar, pero se las aguantan las ganas, es lo más triste. No se entrega, ya les anda por entregarse, pero no lo hace. Hermanos, la única manera de evitar un juicio de Dios es convertirse a Cristo. Acuérdense, Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a los antediluvianos, Dios no perdonó a los sodomitas, ni siquiera a los judíos.
Que nadie piense, pues yo me convertí, yo me bauticé y Dios ya me perdonó. Sí, pero si anda usted en obediencia, si anda usted violando la palabra de Dios, si anda usted desobedeciendo, prepárese, porque el juicio de Dios viene. Hermanos, si pensáramos seriamente lo que es ofender a Dios, viviríamos en plena comunión pidiendo al Señor que nos guarde de ofenderle y agradeciéndole que perdonó nuestros pecados pasados. Tarde se nos haría la hora para venir al culto, agarraríamos nuestra Biblia con ánimo, con gozo, casi con lágrimas. Bendito sea, Señor, porque estando perdido, tú me trajiste a tu camino, estando siendo hijo del diablo, me veniste a ser hijo tuyo, gloria a Dios. Teniendo un espíritu malo que me hacía maldecir, me hacía hacer cosas malas, me has dado tu Espíritu Santo. Si estuviéramos conscientes, estaríamos agradeciéndole, hermanos, y sirviéndole a su nombre, gloria, aleluya. Pero si pasamos por alto esto, no habrá misericordia. El último texto, Apocalipsis 20, dice Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Acuérdense de un estudio que les di, hermanos. Yo les cité 2 o 3 textos donde nos decía que Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Así como lo puede escribir, lo puede borrar. De manera que no hay que estar muy confiados en que jamás lo borrará. Hay ideas cristianas equivocadas que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Si ya Dios te dio la salvación, ¿cómo te la va a quitar? Él no la quita el diablo. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Qué terrible. Hermanos, vivamos en comunión con Dios. Los hermanos y hermanas que no se han entregado a Dios, no confíe usted en su religión ni en sus méritos. Entréguese a Cristo. Los que no se han bautizado, acuérdese que es una orden que Cristo ha dado. No es una orden de un pastor, Cristo lo ordenó. Entréguese, no tenga miedo. Si usted ve que otros fracasan porque se descuidan, pero hay millones y millones de cristianos que han sido fieles desde que se convirtieron hasta hoy. Bendito sea el Señor. El que piense estar firme, mire y no caiga. Afirme su corazón para evitar el juicio divino. Acuérdese, Dios castigará el pecado, pero hoy ofrece perdón en Cristo. Oremos. Señor, bendito sea tu nombre. Te rogamos por las almas nuevas. Te pedimos, Señor, por los que todavía no se entregan a ti. Oh Padre Santo, haz que se conviertan a ti solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, ten misericordia. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos para servirte a ti. Enséñanos cómo hacer tu voluntad. Oh Señor, manifiesta tu poder. Te pedimos por los hermanos nuevos, por los hermanos que se han alejado de tu camino. Señor, da que se arrepientan, da que te busquen. Dios, ten misericordia. Señor de los cielos, ten piedad. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Te ruego que tengas misericordia. Oh Padre Santo, cúbrenos bajo la sombra de tus alas, bajo la sangre que tu Hijo derramó, Señor, que nuestra alma siempre esté. Bendice, Señor, a las personas que comienzan a conocer tu camino. Dales firmeza en la fe, dales madurez, Señor, de manera que ellos puedan evitar el juicio tuyo. Oh Dios omnipotente y santo, por Jesús te rogamos. Aleluya.